diferenciar si lo woke es una lucha por los derechos humanos o qué entendemos por esto. Estamos viendo una disputa entre dos élites. Una élite que durante 4 décadas impulsó el modelo neoliberal. Que es para criminalizar cualquier postura de izquierda. En un término usado por los sectores conservadores para no solamente criminalizar, sino también desacreditar todos los movimientos progresistas o lo que se envuelve dentro de la izquierda. ¿Por qué no hay un respaldo de las masas a lo woke que se nota en las urnas? Por lo menos en el inconsciente colectivo de los electores de derecha, se trata más de la exacerbación de ciertas jerarquías de victimización. A ver, yo personalmente me opongo a usar el término woke. O sea, por eso yo decía, el término woke hoy es de... y eso lo tenemos que entender. Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, el programa donde nuevas generaciones conversan al filo del debate. Yo soy Ezra Alcázar y en esta nueva etapa del Desfiladero me acompaña en la conducción Eder Guevara. Eder, bienvenido a Canal 11. Muchísimas gracias, Ezra. Estoy feliz de compartir contigo y con toda la producción de Canal 11. Este espacio en donde estaremos platicando con personas de diversas posturas políticas sobre los acontecimientos más importantes de México y del mundo. Este primer episodio lleva como título La llegada de Donald Trump al poder significa la muerte de lo woke, es decir, de la agenda progresista, de la agenda de los derechos humanos, ya que en sus pasadas elecciones presidenciales el pueblo estadounidense hizo evidente su rechazo a la opción demócrata de Kamala Harris, al elegir una vez más al candidato republicano, magnate de los negocios y en 2004 estrella de un reality show, Donald J. Trump, como su presidente. En medio de la incredulidad de algunos y la negación de otros, Trump volvió a la Casa Blanca como un tornado que arrasó con todo a su paso. Despidió a cualquier funcionario que hubiera participado en el proceso penal en su contra, liberó a quienes formaron parte del asalto al Capitolio en 2021 y emprendió a punta de órdenes ejecutivas deportaciones masivas de inmigrantes en suelo estadounidense. Pero esto no es un hecho aislado, y es que desde hace unos años alrededor del mundo pareciera que se ha dado un cambio de visión, en donde cada vez más personas rechazan abiertamente ideas y valores progresistas a favor de otras. Por citar algunos ejemplos, el rechazo a la llamada ideología de género y al mismo tiempo su preferencia por políticas económicas proteccionistas y anti-inmigración. ¿Estamos frente a una nueva oleada conservadora? ¿Los demócratas realmente representaban la agenda de derechos humanos? ¿Quién pierde con toda esta campaña anti-woke? Pues esto es lo que pareciera sugerir la historia en las redes. Y para inaugurar esta sección tenemos la publicación de la escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga de libros de Harry Potter, quien en los últimos años se ha vuelto una voz extremadamente polémica debido a sus comentarios en contra de la comunidad trans. En el post se lee felicitaciones a cada una de las personas de izquierda que han estado haciendo campaña para destruir los derechos de las mujeres y las niñas. Sin ustedes no habría imágenes como esta. La publicación hace referencia al momento en el que Donald Trump, acompañado de mujeres y niñas en la oficina oval, firmó un decreto presidencial que prohíbe a las mujeres trans participar en competiciones deportivas de mujeres. El debate que detona el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca y el fortalecimiento de la ultraderecha en todo el mundo occidental nos debería conducir a una reflexión profunda sobre quién o quiénes representan las agendas de los movimientos populares. Y es en este contexto que el regreso de Donald Trump es celebrado por algunos como una victoria ideológica de la derecha sobre la izquierda. Hay grupos que hablan de la muerte de lo woke y de los derechos, pero este término en inglés que se supone que hace referencia a ser consciente respecto a temas sociales y políticos, a estar despierto, ¿es realmente la defensa de los derechos? ¿La llegada de Donald Trump al poder y la muerte de lo woke es la muerte de la batalla por los derechos humanos? Pero para hablar mejor de todo esto, el día de hoy nos acompañan aquí Itzel Maya, escritora e investigadora. Bienvenida, Itzel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. También está con nosotros Daniel Echeverría, consultor político. Hola, Daniel. muchas gracias. Y en la llamada entrante desde Monterrey, Nuevo León, nos acompaña la querida Carla Escoffier, abogada, académica y consultora. Bienvenida, Carla. Hola, muchas gracias por la invitación.
Pues compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar acá en esta nueva etapa. Y como ya lo veníamos comentando, esta diferencia, esta necesidad de diferenciar si lo woke es una lucha por los derechos humanos o qué entendemos por esto y si hay que derribarlo o no hay que derribarlo, cómo entenderlo. A mí me gustaría empezar hablando contigo, Daniel, cómo interpretas esto que acabamos de contar. Pues mira, a ver, yo siempre parto de disociar que lo woke, por lo menos en el inconsciente colectivo de los electores de derecha, se trata más de la exacerbación de ciertas jerarquías de victimización en la que se ponen algunas personas para estar en contra de los privilegios del establishment, y eso ha ido creando pues, una narrativa ciertamente más divisoria, en lugar de construir puentes de entendimiento de lo que sí nos une como personas. Entonces, si bien es cierto que hay políticas que son profundamente discriminatorias en el tema del regreso de Donald Trump y se celebran por parte del pueblo estadounidense, creo que se debe que pese a haber tenido todo el apoyo justamente del establishment, del Estado americano, de las agendas progresistas, hubo un error garrafal que me parece epicentral. No logró socializarse de manera correcta ante el populus, ante todas las demás personas que quizás no se sentían tan afectadas por los fenómenos que atendían las agendas progresistas, ¿no? Hablo de la violencia de género, hablo del tema de las comunidades LGBTIQ+, de las mujeres trans, en fin. Creo que si bien su causa era legítima, la socialización como tal se equivocó, porque buscó culpables, buscó construir una narrativa de encono en lugar de construir una narrativa en la que pues, nos uniéramos y pudiéramos trabajar en cosas que realmente sí pudieron haber oprimido a estas comunidades. Carla, me gustaría preguntarte si crees o coincides con esta visión de la jerarquía de la victimización o las jerarquías de la victimización para interpretar o leer lo woke. Bueno, a mi parecer hay 3 definiciones o 3 imágenes de lo que es woke que están rondando en el debate público. Uno es, digamos, este recuerdo de su origen histórico en la lucha, los movimientos civiles, que me parece que ahorita no es importante saber esa historia y ese origen, pero no es de lo que estamos hablando en este momento. Por otro lado, está el tema justamente del uso que hace la derecha del concepto woke, que es para criminalizar cualquier postura de izquierda, y eso tenemos que entenderlo. Evidentemente empiezan a pronunciarlo con el tema LGBT, con el tema del feminismo y algunos otros, los migrantes, etcétera. Pero realmente cuando la derecha habla de lo woke, habla de absolutamente toda la izquierda, de cualquier postura que signifique cualquier confrontación contra desigualdades, contra opresión, contra cualquier postura. Y por otro lado, me parece que dentro de la izquierda hay gente que ha tratado de reivindicar lo woke diciendo, no, es que sí hay esta crítica que tenemos que hacer a la izquierda, etcétera. A mí me queda claro que hay una especie de liberalización de la izquierda. Evidentemente, si han visto estos memes de Donald Trump y sale como un avión tirando bombas a un país y luego Biden, el mismo avión pero con estampitas LGBT, feminismo, etcétera. Creo que ese meme refleja bastante bien lo que ha pasado con el discurso de izquierda, que ha sido cooptado por posturas liberales, ¿no? Como justamente representan Kamala Harris, Joe Biden, etcétera, y que han hecho que en lugar de atender los problemas de la clase trabajadora, de desigualdad, de pobreza, de lucha de clases, etcétera, se centran en ciertas cosas que no es que estén mal, digamos, no es que yo me pondría a ellas, que tienen que ver con la representación, con la visibilización, etcétera, pero al vaciarlas de ese contenido de clase, al vaciarlas de todo lo demás, pues lo que hace es que la clase trabajadora se encuentre en una posición en la que se siente abandonada, se siente no escuchada, y de alguna manera estos gobiernos liberales lo que utilizan es estas causas, el feminismo, lo LGBT, como una especie de token para quedar bien por su incapacidad de atender lo demás. Y ahorita estamos viendo el mismo uso de token por parte de la derecha. Ah, bueno, todo lo que te está pasando y todos los males que tienes es porque están incluyendo a las personas LGBT, es porque están escuchando a las feministas. Entonces vemos que en ambas posturas, los liberales y esta extrema derecha, hay esta utilización de estos grupos justamente porque hemos dejado que su discurso se vacíe de esta, digamos, visión de clase, de desigualdad y mucho más estructural, más allá de la representación. Itzel, esta criminalización, estigmatización, creo que un problema puede ser la etiqueta de lo woke, pero también el hablar de criminalización y estigmatización pues es crear y seguir sumando etiquetas. ¿Cómo ves esto? Sí, o sea, me parece que
entendemos ahora el término woke a partir de una resemantización dentro del espacio político de la palabra, ¿no? O sea, justo como mencionaban, venimos de entenderlo como un llamado a despertar la conciencia social, pero me parece que ahora en esta resemantización, este llamado de conciencia social pasó a convertirse en un término usado por los sectores conservadores para no solamente criminalizar, sino también desacreditar todos los movimientos progresistas o lo que se envuelve dentro de la izquierda, ¿no? Se ha asociado incluso con la corrección política de manera como muy extrema, o la censura, o incluso el marxismo, ideas del marxismo cultural, ¿no? Que sabemos que en realidad pues, son descalificaciones o desacreditaciones, porque o sea, la derecha construyó, al menos durante la campaña de elección en Estados Unidos, el enemigo woke, ¿no? O sea, como una estrategia político-electoral, y Trump y la derecha han exagerado, distorsionado estos movimientos progresistas y de izquierda para alcanzar este tokenismo, ¿no? Para movilizar a sus bases incluso, ¿no? O sea, lo woke no hizo ganar a Trump, me parece, y que lo podemos discutir en un momento, sino que su equipo convirtió a lo woke en un chivo expiatorio, sutilmente, para su campaña. O sea, Trump no ganó por lo woke, sino que Trump ganó por el descontento social y supo aprovechar este descontento. Coincido con el planteamiento de Carla y de Itzel de que no estamos hablando, al hablar de ahorita en México de lo woke, no nos referimos al origen del concepto, estamos hablando de una disputa, dice Ramón Grossfogel, un teórico decolonial de Puerto Rico, que estamos viendo una disputa entre dos élites. Una élite que durante 4 décadas impulsó el modelo neoliberal y que durante más de 2 décadas se colgó de las agendas de movimientos sociales, y después la ultraderecha que terminó tragándose un discurso, más bien apropiándose de este término para descalificarlo, para construir un enemigo imaginario y cultural, y entonces desde ahí agarrar la disputa contra todos los movimientos sociales y contra las agendas de la izquierda. Pero además ahí hay un tema, doble riesgo. Por un lado, las agendas de los movimientos populares están en peligro, pero también la agenda multilateral. Ahorita ya nadie habla de la ONU, ahorita ya nadie habla de la Organización Mundial de Comercio, ahorita ya nadie habla de ninguno de las reglas de entendimiento global, porque ya todo es woke para Donald Trump, que es quien ahora mismo tiene el poder, y entonces de un plumazo están haciendo de lado todas las agendas y los movimientos sociales, los triunfos de los movimientos sociales y todo el tema multinacional. Me suena un poquito como a los comunistas malignos. Daniel, tú querías decir algo, pero también quería preguntarte si es posible estar en desacuerdo con lo woke, pero a favor de los derechos humanos. Por supuesto, sí. A ver, es que me parece de una profunda soberbia creer que entonces todas estas, volviendo al tema de socializar las causas de la izquierda y los errores en comunicación que tuvieron con las masas, no se hace responsable nadie. O sea, del encono que han generado en la sociedad no se hacen responsables. Cuando, yo insisto, las causas de los derechos humanos, pues claro que son profundamente necesarias en el avance de cualquier sociedad democrática, cualquier sociedad republicana de contrapesos. ¿Qué derechos humanos reivindican ustedes? Yo hablo de todos los derechos humanos, los derechos de la comunidad LGBTQ+, de los derechos de las personas, en el caso de los Estados Unidos, afroamericanas, que vuelven a ser ciertamente estigmatizadas por temas raciales. En fin, se puede estar a favor de eso, pero sin construir toda una estridencia de encono. Si construyes algo a partir de la empatía con quienes no piensan igual que tú, quizá puedas lograr que incluso las masas que hoy le dieron la espalda en las urnas a lo woke, en esta tokenización que sí existe, que es innegable, también decir que en la derecha se está usando, como la izquierda ha usado otro tipo de tokens en el pasado, se apropian de pequeños conceptos en el inconsciente colectivo para sacar crédito electoral. Eso ha ocurrido hoy y seguirá ocurriendo porque así ocurre la dinámica de las elecciones. No es ni bueno ni malo, simplemente existe. Pero entonces, ¿por qué no hay un respaldo de las masas a lo woke que se nota en las urnas? Claro. ¿Por qué no existe? Pues porque hay una profunda soberbia de no afrontar que se han equivocado socializando sus causas. Ay, es que qué interesante. Oye, Carla, con esto que estaba diciendo Daniel, me gustaría que me ayudaras a pensar algo, ¿no? En esta batalla que se ha dado, por ejemplo,
en contra del mundo musulmán, ¿no? Poniendo como un pretexto la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Que creo que es un combate de estigmatizaciones también. Sí, nada más antes de pasar rapidito a eso, yo sí quisiera reaccionar porque justamente, a ver, yo personalmente me opongo a usar el término woke. O sea, por eso yo decía, el término woke hoy es de derecha, y eso lo tenemos que entender. Siento que hay algunas personas que están jugando un poco, o sea, y me incluyo en algún momento, creo que todas y todos como que caemos en este discurso tan alborotado de querer ser el pick mi izquierda, de no, pero yo no soy woke, pero yo no soy woke. O sea, a ver, woke es absolutamente todo. Y además porque en esa muletilla se esconden principalmente teorías de conspiración, ¿no? Es lo que mencionaba Eder. O sea, por ejemplo, cuando preguntas qué es woke, hablan de Agenda 2030. Que podemos criticar esa agenda, por supuesto, y que para mí yo tengo muchas críticas, pero no están hablando de cualquier crítica que se hace, sino de las teorías conspiranoicas que hay detrás, entre otras, que si George Soros, que si el gran reemplazo, que si todo ese tipo de cosas. Entonces, no es posible separarnos de lo woke sin posicionarnos en la derecha. Así me parece que está este escenario. Entonces, creo que hay que entender que ese concepto en sí mismo es un posicionamiento de derecha. Hay veces que los conceptos esconden en sí mismo un posicionamiento. Si tú le preguntas a alguien qué significa chairo, te van a decir alguien de izquierda. Claro. Pero el hecho de que alguien utilice el concepto chairo no solo está describiendo a los demás, sino su postura política. Me parece que lo mismo pasa con lo woke. Entonces, creo que más bien hay que oponerse a eso sin dejar de ser críticas al interior de la izquierda. Porque si no, caemos en el juego de decir que, por ejemplo, la lucha antirracista, el movimiento de los migrantes, el movimiento LGBT, es woke y por lo tanto que es algo que hay que hacer a un lado, que hay que avergonzarse o dejar fuera de la, digamos, del movimiento político, etcétera, cuando el problema ha sido desarticular los conceptos. No puede haber movimiento LGBT sin lucha antirracista, no puede haber lucha contra el patriarcado sin lucha de clases, ¿no? Y sobre todo el aspecto de la cuestión de clase, de conciencia de clase y de lucha contra las desigualdades, porque si no se vuelve un movimiento a favor de las élites blancas, LGBT, feministas, etcétera, ¿no? Y justamente también con este tema de la islamofobia, ¿no? O sea, tenemos que entender que una cosa son las críticas o otras problematizaciones que podemos hacer en otros espacios sobre las complejidades que inevitablemente tiene el mundo. Pero no hay que creer que esos espacios son las discusiones woke, ¿no? Por ejemplo, del concepto woke que utiliza Donald Trump, que utiliza la derecha, que ahorita están tratando de exportar personajes como Salinas Pliego, Eduardo Verástegui y otros acá en México. Entonces, a mí me parece que hay que entender lo problemático que es el concepto en sí mismo y que tratar de entrar en una discusión desde ese concepto sin reconocer la carga conspiranoica de extrema derecha, pues puede ser peligroso porque es aceptar llevarnos a un callejón donde va a ser una discusión donde vamos a perder más de lo que se puede ganar, ¿no? Y lo mismo con el tema de la islamofobia. A mí me llama la atención cómo hacen copy-paste de discursos. Excelente, yo creo que ya vamos avanzando, pero para llegar ya al punto que queremos, vamos a darle la palabra ahora a Pablo Stefanoni, periodista, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y autor del libro de Siglo XXI, La rebeldía se volvió de derechas, quien fue entrevistado por nuestra increíble producción. Vamos a verla. Y eso yo creo que proponen una batalla cultural antiprogresista. Esto se plantea en términos de batalla cultural, es una contrarrevolución cultural. Soy Pablo Stefanoni, periodista, historiador y autor del libro La rebeldía se volvió de derecha. La vuelta de Trump es una validación de una emergencia de las extremas derechas muy fuerte, ¿no? Es un Trump que aparentemente viene recargado, ¿no? Y viene con un montón, por lo menos, de tirar un montón de lanzar un montón de medidas muy en la línea de las nuevas extremas derechas, de las derechas alternativas, pero que se unifican a partir del rechazo al progresismo, o lo que ahora llaman el anti-wokismo, ¿no? Y entonces creo que este impulso de este Trump recargado, vamos a ver hasta dónde llega en la práctica, pero claramente mueve el escenario político y geopolítico global. Pero lo que veíamos era derechas que no podían llevar adelante sus programas maximalistas, llamémosle, que no transformaban la sociedad desde el gobierno, que eran bastante disruptivas, en muchos casos
empeoraba mucho la forma de la conversación pública, introduciendo discursos crecientemente violentos contra las minorías, contra los inmigrantes, etc. Pero institucionalmente todavía no se veía que pudieran transformar. La gran pregunta ahora es si este Trump que vuelve marca una nueva etapa donde las derechas empiecen a transformar en mayor medida las institucionalidades políticas y las sociedades, o no. Yo creo que ahora se va a jugar realmente esa batalla. Que surgió otro tipo de política más asociada al resentimiento. Hay una lectura que es, bueno, el progresismo avanzó demasiado y eso generó una reacción conservadora. Yo creo que eso en parte puede ser así, pero es más complicado porque las derechas se mueven sobre estos temas de una manera muy compleja. Vemos que hay más mujeres liderando fuerzas de extrema derecha cada vez más. Algunas son particulares. Por ejemplo, Alice Weidel en Alemania es una mujer lesbiana casada con una mujer no blanca, de origen inmigrante, de Sri Lanka, y es la líder del partido más a la derecha hoy de las fuerzas de extrema derecha europea con chances electorales. Javier Milei está lejos de formar una familia tradicional. Sus hijos son 4 perros mastines. Marine Le Pen en Francia, después de 3 divorcios, separaciones, se fue a vivir con una amiga. Hay por un lado un discurso muy antiprogresista y por otro lado una derecha que no finge, como en el pasado, armar familias tradicionales. Hay como una especie de cambio de roles, ¿no? La derecha, que es la que quiere patear el tablero, el avispero, y la izquierda que dice calma, mantengamos las conquistas, mantengamos ciertas instituciones. Said siempre fue cuestionada por la izquierda como injerencista y hoy es Elon Musk que dice eso tiene que morir, eso es progresismo, eso es wokismo. Viene una izquierda que sermonea con el fin del mundo, entonces hay un rechazo, ¿no? De una parte de la población diciendo, bueno, ya hay como bastantes problemas para que nos vengan con este. El voto a la derecha es como un poco, déjenme de hinchar con esto, ¿no? Al final la crisis climática, y bueno, ya llegará, pero finalmente no tengo por qué pagar yo por ello, etc. La crisis climática efectivamente está ahí, es muy complicada de gestionar. La derecha encabeza esto del negacionismo, que decir, bueno, yo creo que en el fondo hay una crisis de la idea de futuro que hace que sea complejo para la izquierda. Tuvieron como condición de posibilidad la idea de ofrecer futuros mejores que el presente y que el pasado. Y había una idea cierta utopía en eso. El futuro se ve como algo casi distópico, se ven muchas amenazas. Las derechas, estas nuevas derechas, plantean un discurso que fue capaz de atraer a mucha gente que sentía de algún modo que su vida estaba carente de sentido, en riesgo, etc., ¿no? Y me parece que la izquierda se fue volviendo en estos años más bien parte del statu quo. Había la posibilidad de imaginar algo que era mejor que lo que tenemos. ¿Cómo se recompone una utopía? Y bueno, no es fácil, pero creo que es necesario pensar, por lo pronto, desde la izquierda, qué querríamos en el futuro, por lo menos como un ejercicio ideológico, ¿no? ¿Cuál es qué sería un mundo deseable? Muchísimas gracias a Pablo Stefanoni. Vayan a leer su libro en Siglo XXI. Y me estaba quedando pensando en algo... Fascistas contra Wokes sería un gran título para una película de Gisis y Trino, porque estaba pensando en una columna que hizo José Natanson hace unas semanas, en donde cómo también jugamos del otro lado a veces en utilizar términos tan fácilmente que yo creo nublan un poco el debate. ¿Cómo ves esto, Eder? Sí, a mí lo que me parece importante sobre este debate, que es por supuesto muy ajeno a las necesidades de los pueblos y los movimientos populares, sin embargo, sí es algo que se ha denunciado desde hace más de 2 décadas por parte de las organizaciones sociales, de los movimientos populares y de los gobiernos progresistas, la forma en la que los neoliberales quisieron instrumentalizar las agendas y los derechos sociales para ellos imponer. El caso más emblemático ahorita, creo, es el de la Agenda Verde. Los principales impulsores fueron Francia, Alemania, Canadá. En sus países tenían ciertas condiciones hacia la transición energética y ahorita son los primeros que se están echando para atrás en esta agenda. Yo no creo que Macron sea el más ambientalista o el más derechomanero de este planeta, al contrario, son gente que instrumentalizó estas agendas y ellos son los que están siendo derrotados ahora mismo por un grupo que es muy de ultraderecha, pero que igual son, insisto, son 2
dos élites que están muy evidentes ahí. Decía Pablo Stefanoni ahorita, por ejemplo, el tema de la USAID, que la izquierda siempre se quejó de la forma en la que ese instrumento del Departamento de Estado hacía injerencia en todo el mundo. Ahorita yo no veo a nadie de la izquierda quejándose de que Donald Trump le esté desapareciendo. Llega a la conclusión correcta por las razones incorrectas, ¿no? Por un discurso y una narrativa que no es en el fondo la real. Fue entonces, si no fue culpa de los wokes que ganara Donald Trump, ¿fue culpa de esas élites? ¿O fue tal vez, Itzel, que digamos, los demócratas no lograron hacer una agenda con claridad ideológica? ¿Tú cómo lo ves? Me parece bien curioso porque sí, o sea, creo que una de las muchas razones de la victoria de Trump, que no me parece que esté del lado de la agenda woke, sino en el descontento de la gente y en el lado de las crisis económicas y con la búsqueda de soluciones inmediatas, ¿no? Y que entonces tenemos a estas figuras que se erigen como grandes tecnócratas, grandes salvadores de la humanidad, ¿no? Apenas estaba leyendo un libro muy interesante que se llama Ciencia Ficción Capitalista, en donde justo se explica, de Michel Nieva, donde justo explica cómo estas figuras adoptan a la ciencia ficción e intentan erigirse como héroes para salvarnos del fin del mundo, lo cual pues me parece una reacción incluso equivocada, ¿no? O sea, tenemos además esta otra parte de empezar o no a cuestionar dentro también de los movimientos de izquierda cómo se están comunicando las ideas y cómo estamos intentando tener como abrazamiento de conceptos, ¿no? Me parece muy importante empezar a cuestionar cómo utilizamos lo woke, como mencionaba Carla, e incluso también cómo se está mirando desde fuera esta ideología woke, que no sé si les parece muy curioso cómo se intenta desacreditar los movimientos de izquierda como ideología woke, afirmando que como es ideología no tiene cierto sustento, pero me parece a mí un poco incluso irónico esta contradicción fundamental, ¿no? Porque toda postura política implica un posicionamiento ideológico, ¿no? Daniel, ¿cómo estamos hablando de Estados Unidos, sin duda alguna? Estamos hablando de, porque pues Stefanoni es argentino. Obviamente pensamos en dos personajes, pero ¿tú cómo ves este debate dentro de la realidad mexicana, que digamos es hasta cierto punto distinta? Sí, a ver, yo creo que justamente hablábamos de la importación de la estrategia electoral, porque al final está muy bien tenerlo en los conceptos, pero aterrizarlo a la realidad de cada país, siempre partiendo desde que lo que se busca es la lucha del poder, porque a través de él se puede incidir. En el caso de nuestro país, pues no se puede incidir en la toma de decisiones más que a partir de la partidocracia. Y entonces ahí nos importan nuevos liderazgos como Ricardo Salinas Pliego, en el caso de la visión anti-woke, y en un caso un poco más de concepción incluso teológica, que puede ser muy debatible, está Eduardo Verástegui, que tiene posicionamientos quizá un poco pues, más orientados hacia un debate social, cultural, religioso, que no es precisamente lo que se busca, ¿no? Yo creo que México tendría que avanzar, sí, hacia una visión de pluralidad. México nunca ha sido un país de extrema derecha, ni tampoco de extrema izquierda. La realidad es que nuestro México siempre ha logrado encontrar puntos de inflexión en el que se une. Por eso yo hablaba hace rato de la soberbia de los wokes o de estos movimientos, de decir, bueno, es que nosotros no fallamos en nada, claro. Los malos son ellos, y nosotros comunicamos todo perfecto, malos, opresores, blancos. Oye, bueno, ¿y qué tal si encuentras un punto, una causal en la que puedas tener un punto de comunión con ellos para que apropien tus agendas, pero no desde el encono? Entonces, en este caso, yo sí creo que la recuperación del sentido común, decirle no a esta nueva suerte de totalitarismo que es lo woke, lo decía una socióloga que se llama Natalie H. Schnitt, que en un conversatorio de Harvard, es una suerte de totalitarismo, porque si no estás de acuerdo con algún punto en específico, entonces ya no defiendes a los derechos humanos, entonces ya eres antiderecho, entonces ya eres de ultraderecha. Oye, no, puedo discernir un poco, y eso no me convierte en el villano de esta historia, porque para subsistir han necesitado de esa figura de la ultraderecha para erigir un enemigo
colectivo imaginario. Así como la ultraderecha también exacerba ciertos aspectos de lo woke para construir un enemigo colectivo, lo hacen estas agendas progresistas. Claro. Carla, me interesaba mucho pensar, ¿no? con esto que estaba diciendo Daniel, si es posible que en un universo en donde las opiniones están a más no poder, en donde vivimos en las redes sociales, en donde es tan fácil enojarte, indignarte y no tener culpa de nada, se puede lograr una discusión que vaya más allá de este tipo de etiquetas. Bueno, para empezar, yo difiero con eso de que la vida pública y política solo está en los partidos y que solo desde allá se puede obrar. Y también difiero con esta idea de que hay como un autoritarismo woke. Yo creo que más bien hay gente que vivió toda su vida muy acostumbrada a que su postura y su discurso era el único que se veía en medios de comunicación, en espacios académicos, y que cuando les toca ya no solo asentar la cabeza, sino tener que argumentar, se sienten amenazados. O sea, a mí me parece que también hay desde la derecha una postura de llamar autoritarismo a cualquier otra postura que se manifieste con seguridad y con argumentos. Tan es así que me parece que términos como el woke son una forma de escapar a la racionalidad y a la capacidad de argumentar. O sea, me parece una pereza mental muchas veces cuando desde las izquierdas, desde la partidista, no partidista, la que sea, se esbozan argumentos, se trata de problematizar sobre algo. Y la respuesta es que son unos woke, es que son unos autoritarios. Es que así es el debate político. Sí. O sea, no vamos a estar, o sea, tenemos que aceptar que vamos a vivir en una sociedad en la que van a haber personas que no pensemos como nosotros, ¿no? O sea, entonces, esta idea de que el autoritarismo es woke me parece bastante absurda. El movimiento LGBT no tiene a su mano el ejército, ¿no? Hay personas blancas, privilegiadas, que son pro LGBT, pero muchas otras cosas son de derecha, que eso podríamos entender como la parte liberal que ha utilizado de token este tipo de reivindicaciones, porque les has despojado de toda su perspectiva popular, de clase, etcétera, todo lo que mencionaba. Pero me parece que realmente es totalmente al contrario, y lo vemos perfectamente ahorita. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo ha estado en el debate público temas que tienen que ver con la igualdad, con el racismo, etcétera? Frente a todo el tiempo que ciertos discursos que hoy son reivindicados con el Make America Great Again y similares en cada país, o el Viva la Libertad en Argentina, etcétera, han estado presentes realmente con el poder. Entonces, a mí me parece absurdo. Yo coincido y nada más con eso cierro lo que decía Eder. O sea, me parece que justamente cuando usan el concepto woke, parece que están yendo contra la gente trans, contra los migrantes, pero están yendo con más. O sea, abiertamente dice, estamos en contra de esta participación de gente trans en los deportes, en contra de que el feminismo adoctrine a nuestros hijos, pero bajo el agua y fuera del ojo mediático, están yendo contra los territorios de los pueblos indígenas en Estados Unidos, están yendo contra los minerales en América Latina. Sí. Entonces, autoritarismo, me parece que diferir no es autoritarismo, eso es autoritarismo. Uf, parece que estabas hablando no, eso yo lo interpreto, ¿eh? Yo estaba pensando mucho en Jesús Silva Herzog Márquez, porque creo que la academia se construyó y creó también este tipo de situaciones, y es inevitable que te pregunte, Itzel, también la responsabilidad que debe tener en este momento la academia, que digamos nos debería ayudar a pensar a que podamos tener este debate. Sí, sí, me parece que hay una responsabilidad política bien importante, incluso dentro de las universidades. Lo hemos visto, por ejemplo, ¿pero en no las son reacciones. apolíticos? A mí me parece academias, que no. Perdón. A mí me parece Okay. que no tendría que ser así, ¿no? Incluso dentro de, por ejemplo, el conflicto en Gaza, que es como bien necesario que nos posicionemos en contra, ¿no? de la invasión israelí, por ejemplo, ¿no? Que se ha argumentado mucho que la universidad tiene que ser apolítica y demás, pero a mí me parece que dentro de esta conciencia social que se exacerba dentro de las universidades hay una ética bien importante en donde tenemos que estarnos posicionando en contra de un genocidio, por ejemplo, ¿no? O sea, y que sí conceptos bien importantes como ideología se han incluso macerado para que no respondamos ante eso, ¿no? O sea, la ideología no es simplemente un sistema de ideas, sino también de prácticas y discursos bien importantes que forman nuestras realidades, ¿no? Y que ahí es donde me parece importante empezar a cuestionar cómo estamos difundiendo esos conceptos y cómo los estamos pues relacionando justo con la vida real política en el mundo.
¿Dónde queda la gente? ¿O cómo podríamos voltear a ver a estas personas a las que de una u otra forma se le están atacando sus derechos todo el tiempo? Sí, el ¿Quién pueblo tendría que ponerle atención? Esos mismos que no pueblo- votaron por lo woke, que les dieron la espalda en las urnas. Esa voz se ve en las urnas. Entonces digo, Eso nada más sin para duda, poner el eso sin matiz, duda. ¿no? Ok. O sea, Yo creo que no se entendería el arribo del autoritarismo trumpista y en general del autoritarismo en Occidente sin la derrota de la socialdemocracia y en general del capitalismo progre. El capitalismo progre que se puso la casaca cuando le convenía LGBT y cuando le convenía la casaca feminista, que cometieron un montón de abusos y de excesos en aras de esta reivindicación falsa. Aquí en México, preguntabas hace ratito, ¿cómo lo traduciríamos? Aquí en México, aquí conocemos a los feministas, conocemos a la banda que de pronto Pero no, son ¿no es eso hacer ambientalistas. etiquetas también? Y te No, metes hay en que un conceptualizar, debate horroroso. Hay que conceptualizar. ¿Cuál sería la labor de la academia si no termina contextualizando? Aquí es falso que se haya derrotado algo llamado Lobok. A quienes está derrotando Trump es al capitalismo progre y a quienes se quiere llevar entre las patas es la agenda de los movimientos sociales. ¿Dónde está el pueblo? Como siempre, frente al autoritarismo, va a estar el pueblo en la resistencia, construyendo movimiento social, con o sin las agendas de las élites, con o sin la partidocracia, en este caso norteamericana. Uf, pues creo que llegamos al momento en donde pues tenemos que escuchar a la gente, ¿no? Entonces Claro. vamos a ver qué nos dijeron los jóvenes en las calles de esta ciudad. Creo que sí está muy interesante. No, nos cae mal Donald Trump. Está medio deschavetado. No sé acerca de esos temas. Es buen presidente en algún aspecto para su país, pero para los demás países los afecta bastante. Había esperado que ganara la otra chica porque siento que Donald Trump nada más se está fijando como en la gente privilegiada de su país. A mí me agrada, creo que es un buen presidente. Con México siempre ha tenido un rencor. La economía del país, él va a ser muy bueno, pero en general no defiende mucho los derechos humanos. Es una inteligencia desperdiciada, o sea, porque la verdad son de esas mentes, pues sí, genias, pero ocupadas negativamente. Que defiende mucho a su gente y que a los demás los tiene en la literal, pero defiende mucho a su gente y eso se respeta. Es que no le sé. 50-50, es que luego tiene unas opiniones que dices, no manches, o sea, los inmigrantes y todo eso es como, pues ¿por qué no? Si la verdad te trabaja todo tu campo realmente. Está en contra de los inmigrantes cuando él sabe que su mamá es inmigrante y él está ahí gracias a eso. No se me hace tan justo lo que hizo por los latinoamericanos y que algunas empresas apoyen esa idea, entonces la verdad es que es muy nefasto de su parte. Realmente me da miedo que sea como un próximo Hitler, casi, o sea. Como presidente está bien, pero no quiere a México. Las políticas de los aranceles me parecen totalmente... No está quitando la situación. Es un buen presidente, yo creo. Yo digo que está tirando manotazos al aire, o sea, realmente todo lo que está haciendo son berrinches. Ahorita se está aprovechando por todo el tema de las drogas y eso y está exportando a demasiadas personas. El tema de Guantánamo sí dije, brother, o sea, no. Muy controversial y peligroso. Y querer hacer el mundo suyo, pues, muy mal. Creo que puede cambiar bastante el país. Ojalá lo de los Simpsons sea real. Como que no va. Bye Trump, viva Ozuna. Uf, y qué genial siempre es escuchar a todas y todos ustedes. Y yo creo que nos ayuda a pensar mejor sin duda alguna. Pero me quedé pensando en algo que dijiste hace rato, Daniel, sobre cómo hay, frente a estas, a veces, élites y estos habladores y estas academias y todas esas cosas, pues están las urnas, ¿no? Y me gustaría saber qué crees o qué piensas tú que dijo México en las urnas en pues, la elección pasada. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo lees? México le dijo en las urnas, principalmente a la vida pública, fue un no rotundo a la oposición que se avergüenza de ser de oposición. Yo prefiero una derecha que me diga soy de derecha y una izquierda, como en el caso de Morena, que tiene un eje ideológico bastante definido y que logra agrupar a un montón de grupos que se han sentido típicamente, pues justamente oprimidos a lo largo de la historia, a quien trata de maquillarse como izquierda. Eso fue lo que pasó en el caso Xóchitl Gálvez, ¿no? Y creo que es importante trabajar a través de los constructos que hemos visto ahora en ejercicios como en Argentina,
como en Estados Unidos, el propio descrédito que tiene en estos momentos el presidente de Colombia, cómo se puede reconstruir una oposición ideológicamente fuerte que no se avergüence de ser de derecha. La gente de izquierda no se avergüenza de ser de izquierda, defiende sus causas. Entonces, ¿qué es lo que sigue para la derecha? Rescatar el republicanismo. Y por republicanismo no me refiero a lo que las hordas piensan que es el Partido Republicano de los Estados Unidos. Me refiero a los conceptos que se defendían desde Maquiavelo, desde Cicerón, que es la disminución de un Estado, crear contrapesos para evitar los excesos del autoritarismo típicos de cualquier persona que tiene el poder, sea de izquierda, sea de derecha. La construcción de un México de instituciones fuertes, de contrapesos constitucionales que hoy están en riesgo. Si hubieras dicho la República Juarista me hubiera gustado más, pero esa fue la que se te pasó. Carla, izquierdas claras y derechas espesas en el ámbito partidista mexicano. Hipocresía. Pues de alguna manera sí va a haber. A mí me parece que lo que pasó también en las elecciones es que simplemente es difícil saber por qué la gente votó en unas elecciones, ¿no? Las razones pueden ser muy variadas y lo que podemos hacer más o menos tratar de interpretar. Pero a mí me parece que simplemente la derecha en México jugó mal en todos los sentidos. Xóchitl Gálvez apareció muy tarde en el escenario político para las elecciones. Se tardaron en definir quién iba, con un proceso que no dejó contento a nadie o a casi nadie dentro del PRI y del PAN. Además, con unas alianzas totalmente cuestionables. Ya no hablo desde el punto de vista ético, sino incluso estratégico. Por ejemplo, en estados como Yucatán, el PAN y el PRI iban en alianza en ciertas candidaturas y competían en otras. ¿Cómo haces un bloque cuando tienes a tu gente diciéndole vota por el PRI y el PAN en esta elección, pero en la otra vota solo por el PRI porque los del PAN son malos, ¿no? Ese tipo de decisiones que son absurdas, que creo que van más allá del tema de si derecha o de izquierda, explican en gran medida, me parece, el resultado. O sea, realmente fue un desastre en varios aspectos, ¿no? Ahora, también me parece que justamente lo que ha ocurrido es que Morena, si bien ha estado cercano discursivamente y en algunas acciones con el tema LGBT y el tema antirracista, el feminismo, etcétera, tampoco es como que lo ponen como el caballo de batalla discursivo como para cansar al electorado. Es decir, cuando sale un Verástegui a decir por qué la Agenda 2030 están adoctrinando, no es un discurso que el electorado identifique inmediatamente con Morena. Identifican temas como, no sé, el tema de los salarios, el tema de otras cosas, a favor o en contra, que puedan estar en acuerdo o desacuerdo, pero no es algo que se vincula porque lo que está haciendo la derecha es calcar el discurso de Milei, de Trump, Le Pen, y que no está funcionando. Entonces, a mí me parece que más bien la derecha no está entendiendo cuál es el juego en este escenario, y creo que eso es un error en general en la política mexicana, que tanto izquierda, derecha, quien sea, tratamos de entender lo que pasa en México con base en lo que pasa fuera de México. Es que así empezó Venezuela, es que está pasando esto, y que nos puede servir como parámetros para entender la geopolítica, pero no son oráculos. Y el problema, creo, es que así como la izquierda muchas veces ve lo de fuera como un oráculo, la derecha en México lo está viendo también como un oráculo, y ella se ve como justamente en esas disonancias cognitivas del discurso de Verástegui, incluso en muchas cosas de Salinas Pliego, con lo que se está viviendo acá. Eder, ¿tú cómo ves a México? ¿Tú crees que el problema de la derecha, que no le pudo ganar a Claudia Sheinbaum, fue su tibieza? ¿O fue porque Claudia Sheinbaum era muy buena? Es muy buena. Yo lo pondría en un contexto más general. Hay un proceso desde el 2018 en el que se derrotó a un grupo que son los neoliberales. Los derrotó aquí en México un movimiento popular, a diferencia de Estados Unidos, que es una élite oligárquica quien derrotó a los neoliberales. Aquí fue un movimiento popular y se mezclan dos cosas. Un movimiento que supo convencer, que supo convertirse en hegemonía cultural, no solamente ganar elecciones, sino convertirse en hegemonía cultural frente a una oposición cada vez más perdida ideológicamente, pero también perdida en términos de ideas. Es la oposición con menos pericia en la historia de la derecha mexicana. Entonces, esa combinación ha hecho que Morena se convierta en esta avalancha electoral, pero con pleno convencimiento. En 2024
México fue el único país que sostuvo el gobierno, sostuvo la elección. En los demás países donde hubo elecciones ganó la oposición. En México es el único país donde el partido en el gobierno tiene una aprobación popular. En el resto ahí están reprobados los partidos. En todo el mundo occidental está sucediendo, como bien dice Carla, un fenómeno propio de nuestro país, que se tendría que entender a partir, sí, de todo el entendimiento político de la población y el hartazgo, y quiero insistir mucho en eso. Tanto la victoria de la Cuarta Transformación en México como la victoria del autoritarismo trumpista, por llamarlo de una forma, en el mundo occidental, no se entenderían sin la derrota de los neoliberales, socialdemócratas o de derecha, pero neoliberales en el mundo. Déjame nada más una precisión. Donald Trump ganó con el voto popular. Sí. Entonces, sí, no, yo no decir desconozco. que no era respaldado. Me gusta que se esté dando este debate, de eso se trata, pero el tiempo vuela cuando te diviertes. Así que les voy a pedir a todos una conclusión. Itzel, por favor. Ok, conclusión rápida. No tan rápida, entonces. Creo que hay que entender e intentar hilar todo lo que hemos estado platicando acá. Me parece que sí hay una pérdida, confusión ideológica dentro de la derecha en México, que ha sido bastante mala para su base electoral, ¿no? O sea, se ha percibido como una pérdida de ideología, ¿no? Que además ha intentado y ha insistido en buscar o restaurar o mantener una hegemonía, ¿no? Como mencionabas acá, o en términos de Gramsci, ¿no? Para desafiar cualquier normativa que intente, pues, justo derrotar a este orden establecido, ¿no? Pero a mí me parece que más bien se han abocado a mantener el status quo, por ejemplo, o a evitar el derribamiento de las estructuras de poder, que ya hemos visto, al menos en las últimas elecciones, o sea, el pueblo no está respondiendo a eso, ¿no? O sea, me parece bien importante entender eso. Y además, me parece que quienes critican a la izquierda desde la llamada ideología woke, ¿no? Que me parece importante también empezar a cuestionar el concepto, se han posicionado desde, al menos en México, lo que he visto, desde lo neutral, ¿no? O nosotros somos más bien apolíticos, ¿no? Que me parece que, pues en realidad es esta reproducción, de nuevo, de una idea específica, de una ideología específica, que es la que niega la existencia de las estructuras de poder, ¿no? Y ahí es donde estamos en México empezando a decir, esto no es lo que el pueblo quiere, ¿no? Y que me parece que ahí es donde empezamos a entrar también a cómo se intenta posicionar a una oposición a lo woke, a los movimientos de izquierda como una postura neutral, cuando pues en realidad es una reacción ideológica conservadora, ¿no? Y me parece importante eso, y empezar a decir que la batalla contra los movimientos de izquierda o contra lo woke, pues no es un rechazo a una ideología en sí, sino una lucha por más bien cuál ideología va a dominar el espacio público y político. Ándale. Carla, regálanos, por favor, tu conclusión. El concepto woke es una trampa, no hay que jugar en él. Hay que conciliar las bases históricas de la izquierda con las nuevas reflexiones. Dejemos de creer que son cosas antagónicas. Y creo que en estos tiempos hay que prevenir la llegada de estas posturas de extrema derecha desde una postura antifascista en México. Ándale, se nota que tú sí sabes hacer TikToks porque eres precisa y vas al punto, compañera. Daniel, ¿tu conclusión? A ver, mi conclusión es más hacia el público, no sé cuál sea mi cámara, pero bueno, decirles, lo woke, quien se precie de defender esos movimientos sin hipocresías, asúmanse como wokes, no sean hipócritas, porque saben que tienen más que perder cuando la derecha ejerza este tipo de contraste discursivo y narrativo. 2, rescatar el sentido común no es ser de ultraderecha. Y punto número 3, hay que reconstruir la República en México con instituciones fuertes, con contrapesos constitucionales, para que podamos garantizar una vida democrática. Entonces, sí, hay que derrocar a lo woke. Y eso que dijiste de la fuerza institucional y de los contrapesos, ¿no crees que se ha hecho en este robustecimiento del Estado de la 4T? No, para nada, al contrario, lo que la 4T ha querido hacer
es establecer sus propias instituciones bajo sus propias reglas, sin tomar en cuenta a los demás interlocutores. Hemos visto unas batallas en el caso de la Suprema Corte que no se habían visto nunca antes, ¿no? Porque no les gusta el contrapeso, no les gusta tener límites en, esta oda de poder, esta borrachera de poder que tienen y que legitiman a través de ese rinconcito discursivo que es el pueblo para ellos, que pareciera que es un cheque en blanco. Ay, esto se pone muy intenso, pero la neta nomás le queda tiempo a Eder y ahí se acaba esto. Ya, perdónenme. Es muy importante desmenuzar la narrativa del fascismo trompista porque de lo contrario podemos caer en la trampa. Coincido plenamente con Carla. Este debate entre si somos Vox o somos anti-Vox es un debate impostado que no tiene nada que ver con México, pero conceptualizarlo y desmenuzarlo es muy importante justo para no caer en él y para no terminar abrazando posturas de derecha a partir de críticas que, insisto, no vienen de acá. Es un discurso totalmente copiado de Estados Unidos, no es mexicano. Ay, las trampas de la fe, diría Sor Juana. Ay, compañeras, Carla, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Itzel. Y bueno, pues Eder, ya qué arrancón estamos teniendo. Esto fue El Desfiladero en 11 Digital y nos vemos aquí la próxima semana. Yo soy Israel Alcázar. Muchas gracias.